glorificado, Espíritu de Dios. Muchas gracias, Dios del cielo y de la tierra. Te adoramos en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué no le dan nuevamente esa ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque sé que Dios ha sido bueno. Si ha sido bueno conmigo, yo sé que ha sido bueno con ustedes también, ¿verdad? Tenemos que tener un corazón agradecido al Señor, porque Él día a día se preocupa por nosotros, está al tanto de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros le buscamos, Él está ahí presente, y aún cuando no lo buscamos, Él siempre nos acompaña. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 119, versículo 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Así debe ser también para Él agradable nuestra ofrenda que damos de todo corazón, ¿verdad? Porque debemos de ser agradecidos con el Señor, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos a Dios le pertenece. Amén. Gloria a Dios. Así que prepare su ofrenda, lo que ha dispuesto a traer a la casa del Señor, y cerramos nuestros ojos. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Padre. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tu amor y tu fidelidad nos han acompañado día a día. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy nos has sustentado, Señor. Nos ha dado fuerza, nos ha dado vida, nos ha dado inteligencia, Señor. Nos ha dado salud para poder desempeñar distintos trabajos, Señor. Gracias porque tu presencia siempre nos ha acompañado, Señor, porque nos has librado de todo mal y de todo peligro, Señor. Nos permites ir y regresar con bien, Padre amado. Gracias, Padre, por cada una de tus bendiciones, Señor. Hoy presentamos delante de ti, Padre amado, estas ofrendas, Señor. Recíbelas y multiplícalas para tu gloria y para tu honra, Señor. Sobreabunde en los hogares de cada hermano que con un corazón muy alegre y muy agradecido ha apartado esta ofrenda, Señor. Bendícelos poderosamente, Señor. Bendice a todo aquel hermano, Señor, que está pasando necesidades, Señor. Bendícelos poderosamente, Señor. Abre fuentes de bendición a su favor, Padre amado, porque sabemos que tú siempre estás con aquel que lo necesita, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a todo aquel que ha apartado su diezmo, Señor, que se ha desprendido de lo material, Padre bendito, para ofrecértelo a ti, Padre, como una ofrenda de amor, Señor, como una ofrenda de sacrificio, Señor, como una ofrenda de agradecimiento, Señor. Bendícelos, Padre amado, y sobreabúndalos siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede pasar a depositar su ofrenda. Si le damos el tiempo a nuestro pastor, Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, hermanos y hermanas que nos ven por medio de redes sociales. También Dios les bendiga esta hermosa noche. Norvin, bienvenido. Qué gusto volverte a ver desde hace mucho tiempo, y la verdad que esta es tu casa. Un fuerte aplauso de bienvenida ahí para Norvin. Bien, mis amados hermanos, estamos con el tema la resurrección de Jesús. Ya hemos visto pues qué significa la palabra resurrección, y hemos visto que resurrección es revivir o volver a vivir. Es cuando una persona ha muerto, pero esta persona vuelve a la vida. Amén. Y decíamos el martes pasado que la resurrección de Cristo es diferente a todas las demás resurrecciones. ¿Por qué? Porque Lázaro, quien resucitó de entre los muertos, volvió a morir. ¿Ya? ¿Y quién más? El hijo de la viuda de Naín también fue resucitado.
¿Ah? Y la hija de Jairo, que fueron personas que fueron resucitadas por Jesús en su momento, pero ellos volvieron a morir. Mientras que Cristo, Él arrebató las llaves del infierno, arrebató las llaves de la muerte, y ahora vive y reina con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos los cristianos de este mundo. Amén. Así es que la importancia de la resurrección de Jesús, y voy a repetir esta parte que ya la estuvimos viendo el martes pasado. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a los israelitas que separaran el Shabbat, sábado, el séptimo día, para recordar y adorar a Dios. Este día fue elegido por Dios porque era el día que Él descansó de crear al mundo, y la mayoría de cristianos honra la resurrección de Jesús observando el Shabbat en domingo, el día que Jesús se levantó de entre los muertos, el primer día de la semana, ¿verdad? Y ahí pues está la cita de Hechos 27 que dice visita de despedida de Pablo en Troas, y dice: el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Amén. Entonces hay evidencia en la palabra de Dios de que los discípulos se reunían y partían el pan el primer día de la semana. Amén. Ahora bien, vamos a tratar acá de leer esta letrita. Dice: razones para la resurrección de Jesús. Dice: Jesús se levantó por causa de quien Él es. ¿Ya? Por causa de quien Él es. Y decíamos que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Jesús es Dios? Entonces dice en Hechos 2:24: sin embargo Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Amén. Era imposible que la muerte detuviera a Cristo Jesús, y por eso el Señor, el Padre, lo levanta. Ahora, Jesús se levantó para cumplir el pacto que Dios hizo con David. ¿Por qué se levantó Jesús? Para cumplir el pacto que Dios hizo con David. Amén. Entonces dice ahí la palabra, me acerco acá porque no miro de lejos, ¿no? Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Lucas 1:31 al 33. Y ahí está el Salmo 89, 20 al 37, Isaías 9, 6 y 7, y Hechos 2 del 25 al 31, que sustentan esa palabra. Sin embargo, podemos ver claramente que la resurrección de Cristo también es cumplimiento de un pacto hecho de Dios para con David. Amén. Luego continúa diciendo: Jesús se levantó para hacer... Oh, ahí me faltó una palabrita. No sé si. Bueno, esta palabrita, los que tienen su librito, dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Efesios 1, 22 y 23. Luego dice: Cristo se levantó para hacer las primicias de la resurrección. Y dice 1
Primera de Corintios 15, 20 y 21. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y Jesús fue hecho primicia de los resucitados. Amén. Él resucitó por sí solo, pero es primicia de todos los que resucitaron y los que vamos a resucitar en aquel día glorioso cuando Él venga por su iglesia. Amén. ¿Quiénes van a resucitar si ya murieron para esa fecha? Amén. Jesús se levantó de modo que nuestra justificación se cumpliera. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Mire qué bonito. Él paga la deuda de nuestros pecados y resucita para que nosotros podamos ser resucitados juntamente con Él. Qué tremendo el amor de Dios. Jesús se levantó para darnos un nuevo nacimiento. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3, texto para memorizar, ¿eh? Y Cristo se levantó para la fuente del poder de la resurrección. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Efesios 1, 18 al 20. Y por último, por su resurrección hemos sido sentados en lugares celestiales. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2 y del 4 al 6. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta en cuanto a la resurrección acá? ¿No hay duda en cuanto a la resurrección? ¿Estamos claros? Muy bien. Respuesta a la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es de extrema importancia. De hecho, es una de las cosas que separan a la cristiandad. Las Escrituras nos instruyen en testificar, predicar y proclamar la muerte y resurrección de Jesucristo. Los siguientes versos muestran al cristiano cómo debe responder a la resurrección. Número 1, creer en ella. Pregunto, hermano, ¿usted cree de verdad que Cristo resucitó? ¿De verdad? Amén, qué bien. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cuál es la consecuencia? Serás salvo. O sea, mire, ese versículo es precioso. Fue uno de los primeros
que yo me aprendí de la Biblia cuando acepté a Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, primer requisito, confesar con la boca. Diga conmigo, Jesús es el Señor. Amén. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dos cosas. Primero, creer que Jesús es el Señor. Y aquí la iglesia está fallando, porque la iglesia recibe a Jesús como su Salvador, pero muy pocas veces como su Señor. Y yo le voy a decir algo, hermano. Lo primerito que Jesús se ganó cuando resucitó fue ser Señor de todo aquel que cree en Él. No tan solo su Salvador. La mayoría de personas, de miembros de las iglesias, consideramos al Señor nuestro Salvador, y no es malo. Pero antes de ser Salvador, es Señor. Y cuando creemos que Jesús es el Señor, ¿qué mensaje transmitimos? ¿Cómo? Que Él manda. ¿Ya? Cuando decimos Jesús es mi Señor, estamos diciendo Él manda, Él gobierna mi vida. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él y que yo. Ok, entonces primero Jesús es Señor, después es Salvador. Amén. Sí, hermano. Por eso el apóstol Pablo lo decía con toda certeza: ya no vivo yo. Y Él lo dice así, comienza diciendo: crucificado estoy juntamente con Cristo. ¿Ya? Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ya? Entonces Pablo tenía esa certeza, porque Pablo, él dice, creo que en la carta de los Romanos, que nosotros siempre somos esclavos de algo. Y yo lo mencionaba el martes pasado, que yo lo dije de otra manera, pero el ser humano siempre es esclavo de algo. O somos esclavos de Cristo, o somos esclavos de Satanás. O hacemos la voluntad de Cristo, y si no hacemos la voluntad de Cristo, déjeme decirle, hermano, que estamos haciendo la voluntad del otro. No hay punto intermedio en la fe. Aquí no hay punto intermedio. Por eso Jesús se esforzó con diligencia en hacer la voluntad de papá. Y por eso les explicaba yo que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, pudo decir con toda solvencia: consumado es. Porque con esa consumado es, Él está diciendo: Padre, he hecho tu voluntad. Y como dice la Escritura, no pasó una jota ni una tilde sin que no se haya cumplido. Cuando Jesús dijo consumado es porque había cumplido hasta el más mínimo detalle de la voluntad de su Padre. Y eso, hermano amado, es lo que la iglesia de hoy día tiene que hacer. La voluntad de Papá Dios, no la nuestra. Muchos cristianos vivimos ingobernables. Muchos cristianos puede más el ego, puede más el orgullo que hacer la voluntad de Dios. Y el Señor lo que quiere es que hagamos su voluntad. Amén. Número 2, gracias hermano Vega por la intervención. Número 2, pensar en ella desde el punto de vista celestial. ¿En quién? En la resurrección. Pensar en ella desde el punto de vista celestial. Y Colosenses 3, versículos del 1 al 3 dice: sí pues, era sacapaneco Pablo, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Oiga, verso 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo hubiera gritado, hermano. Yo hubiera gritado con esta palabra, porque dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Quién la va a encontrar ahí? ¿Verdad? ¿Quién la va a encontrar? Ahí dice un canto de Oscar Medina: escondida está mi vida en Dios. ¿Ya? ¿Ha oído ese canto? Entonces, qué lindo es saber que el diablo no nos puede encontrar, porque nuestra vida está escondida en Cristo por medio de la resurrección. Qué lindo. Número 3, hay que vivir la resurrección conociendo a Jesús. ¿Cuántos conocen a Jesús aquí? ¿Cuántos han tenido experiencias cara a cara con el Señor? ¿Cuántos tienen una relación íntima con el Señor Jesucristo de tal manera que se sienta aquel lazo de unidad irrompible? ¿O todavía nos falta para eso? Óigame, puede ser que nos falte todavía, pero ¿sabe una cosa? Una vez nosotros iniciemos ese camino y le digamos al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad y yo quiero resucitar en ti, Señor. Yo quiero que no me importe nada más de este mundo, sino que seas tú en mí, mi única esperanza de gloria. Que no ponga yo, Señor, la esperanza en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo, en las riquezas, sino que mi vida esté escondida en ti. Qué bonito, hermano, encontrar cristianos así todavía en este mundo. Filipenses 3, del 7 al 11 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, cosas materiales, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y si alguien pudo parecerse a Jesús, fue el apóstol Pablo. Al apóstol Pablo llegó el día en que lo mataron los enemigos del evangelio, pero antes de matarlo, a Pablo lo azotaron, lo golpearon, lo apedrearon, lo dejaron por muerto varias veces. Estuvo en la cárcel la mayor cantidad de tiempo. ¿Sabe usted que la mayor cantidad de cartas que Pablo escribió a las iglesias la hizo desde la cárcel? Lo hizo desde la cárcel. Todas las cartas, la mayoría de cartas que Pablo escribió, lo hizo desde una cárcel por causa del nombre de Jesús, porque Pablo padeció la persecución por causa de la predicación del evangelio y nunca se quejó de eso. Siempre animaba, siempre exhortaba, siempre estaba preocupado por la salud espiritual de la iglesia evangélica. Amén. Predicarla, hay que predicar de la resurrección. Dice Hechos 4:33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 10:39 al 43.
Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Quién estaba hablando acá? No, Pedro. Aquí estamos en el libro de los Hechos y aquí estaba predicando Pedro. Este fue uno de los sermones que Pedro dio al pueblo, donde se convirtieron primero, ¿cuántos? 5,000. ¿Y después cuántos? 3,000. 8,000 en 2 mensajes, hermano. Yo ya llevo como 20,000 mensajes y mire cuántos sabemos aquí. Tendría que estar llena la iglesia, pero no todos tenemos esa diligencia de estar y de amar la casa de Dios y la palabra. Amén. Hechos 17:3 dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Jesús es el Cristo. ¿Usted lo cree? Amén. Dice, Jesús iba caminando con los apóstoles y le dice: señores, ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno le dijo: Señor, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí el Pedrito, ¿no?, que era el número 1: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros creemos y conocemos, ¿qué dice? Que tú eres Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él es el Cristo Redentor. Bien, mis hermanos, hoy como que vamos a terminar temprano la clase. Puntos de discusión y preguntas. El primer punto: ¿por qué Jesús se apareció a los hombres después de su resurrección? Para que testificaran. Él se presenta como testimonio para que los otros creyesen y testificaran también de la resurrección de Cristo. Pudo haber sido que los mismos apóstoles que conocieron a Jesús no creyeran a la resurrección. De hecho, Tomás no creía. Hasta si no metiera mis dedos en los agujeros y en su costado, no cree. Sí. Y entonces en una de las reuniones se aparece Jesús y dice: Tomás, ven para acá, mira mis manos, mete tu mano en mi costado, yo mismo soy. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Eso es lo que Cristo quiere en nosotros, que creamos en Él sin haber visto lo que esos hombres de Dios tuvieron la oportunidad de ver. Mi hermano, mire, le voy a decir algo, y no sé si usted va a compartir esta locura conmigo. 2000 y pico de años han pasado de la resurrección de Jesús, y a estas alturas pudiera ser común
que a algunos de nosotros nos cueste creer la resurrección. Pero en el caso de Tomás, que vio que la hija de Jairo resucitó, que vio al hijo de la viuda de Naín resucitar, que vio a Lázaro resucitar, que vio a aquellos 10 leprosos ser sanados de la lepra, una enfermedad terminal en aquel tiempo. Wow, todo eso, hermano, todo eso era para no dudar de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, que me dijeran a mí que ese hombre que resucitó a otros, resucitó por sí solo, wow, ¿cómo no creerlo? ¿Ya? Si yo había visto el poder de la resurrección en Él para otros, ¿cómo no creer que Él mismo podía ser resucitado de entre los muertos? Y Tomasito no creyó, no quiso creer, aún teniendo esos milagros palpables enfrente de Él. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué Jesús se apareció a los hombres después de su resurrección? Para sentar un precedente y que la gente creyera en la resurrección de Jesús. Discuta las razones por las que Jesús se levantó entre los muertos. ¿Por qué se levantó Jesús de entre los muertos? Testimonio que da de generación en generación de que fue cierto todo lo que para vencer la muerte, para salvación, para dar testimonio, pero para que las escrituras se cumplieran. Porque acuérdese usted que en el Antiguo Testamento muchas profecías venían hablando de que un hijo nos es dado, ¿ya? Un hijo nos es nacido. Y entonces se había escrito acerca de él, aún en los salmos, que tenía que padecer, que tenía que ser muerto, pero que iba a resucitar para la gloria del Padre. Amén. Entonces, razones por las que Jesús se levantó entre los muertos: número 1, para cumplir lo profetizado acerca de él; número 2, para hacer la voluntad del Padre; número 3, para dar testimonio de su verdad. Amén. ¿Cómo se es salvo? Creyendo y reconociendo, teniendo fe en Cristo, confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creyendo con el corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces será salvo. ¿Ya? Sencillo, mire, Romanos 10, 9 y 10 es el resumen de su salvación. ¿Ya? Romanos 10, 9 y 10 es el resumen de nuestra salvación, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sencillo. Entonces, se es salvo confesando con la boca que Jesús es el Señor y creyendo que Dios el Padre le levantó de los muertos, le resucitó. Amén. aleluya. ¿Qué beneficios obtenemos de la resurrección de Jesús? Vida eterna. Vida eterna. Somos limpios de pecados por su sangre, ¿verdad? Y como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación. De por gusto estuviera yo aquí ahorita predicándoles a ustedes, y ustedes por gusto estuvieran ahí escuchándome, si Cristo no hubiera resucitado jamás. Pero ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia:
Cristo resucitó al tercer día después de que murió y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, para que la iglesia reciba los milagros de gloria ganados a través de esa resurrección. ¿Quién le puede decir a Cristo ahora, es mentira, tú no pudiste? ¿Quién le puede decir? Si el mismo diablo, cuando lo vio colgado en la cruz, se burló de él. Pero cuando Cristo se levantó entre los muertos, le aplastó la cabeza a Satanás. Amén. Y le dijo: conmigo y con mi pueblo no te metas. Aleluya. Usted es libre. Amén. Usted es libre en Cristo Jesús a través de la resurrección. Gloria a Dios. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida o aplicamos esta lección, hermanos? Número 1, vamos a memorizar 1 de Pedro 1:3. Amén. Pero procuremos hacerlo, hermano. 1 de Pedro 1:3. Número 2, leamos el capítulo 15 de 1 de Corintios para entender qué tan importante es la resurrección de Jesús para sus creyentes. Oremos de lo que su respuesta a la resurrección debe ser y haga una prioridad el obedecer estas órdenes. Tenemos que hacer, mi hermano, una prioridad la obediencia a la palabra de Dios. Siempre, oiga pues, siempre que esté tentado a decir algo, a ver algo, a oír algo o a hacer algo, siempre pregúntese: ¿Jesús haría, vería, diría o escucharía esto? Si la respuesta es Él no lo haría, entonces tampoco usted lo haga, porque es la única manera de hacer la voluntad de Jesús, poniéndonos a meditar primero en las cosas que Él haría o no haría. Y quiero que piensen también en esto. Si usted llega a la conclusión de que Jesús sí haría algo por la humanidad, por la iglesia, por esta comunidad, y usted no lo hace, también es pecado. Eso se llama pecado por omisión, porque usted omite el hacer la voluntad de Dios. Por eso dice que mayor condenación tiene aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Cuando usted se abstiene de hacer algo que Jesús le manda hacer, usted está pecando en contra de Dios. Es decir, no solamente se peca al hacer lo malo, sino que también se peca al no hacer lo bueno. Se peca al hacer algo que no le agrada al Señor, como también se peca al no hacer algo que a Él le agrada. Esa parte nos cuesta verla mucho, y muchos somos culpables de pecado en ese sentido, porque sabemos hacer algo bueno para el Señor y no lo hacemos. Y eso también, mi hermano, es pecado. Amén. Así es que muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta respecto al tema de la resurrección de Jesús. ¿Les gustó este tema? Mire que lo terminamos rapidito, pero es poderoso. Así es que todos los martes no se pierda el discipulado a las 7 de la noche en este lugar. Y
El discipulado, mi hermano, es muy importante, porque recordamos temas de nuestra fe que a veces olvidamos.